Bueno, primero de todo agradeceros la asistencia a todos y a todas. Mi nombre es David García, soy el director ejecutivo de MODAC, del Clúster Catalán de la Moda, y os queremos dar un poco la bienvenida a esta sesión que iniciamos hoy, ah, y que está en el marco de, digamos, de un programa más amplio, más ambicioso de MODAC, del Clúster Catalán de la Moda. Es decir, nosotros estamos impulsando, impulsaremos de forma fuerte en el 26 y 27 todo lo que es la digitalización, ¿no? La mejora de eficiencia y eficacia en nuestros procesos a través de herramientas digitales, sean de inteligencia artificial, que es una de las tecnologías más disruptivas que estamos viviendo hoy en estos momentos, ¿no? Pero también a través de otras tecnologías que nos ayuden en este proceso de mejorar eficacia, mejorar eficiencia a través de la digitalización, ¿no? En este sentido, a primeros del mes de marzo, finales de febrero, primeros de marzo, publicaremos la guía de implantación de la IA en el sector de la moda, ¿no? Y estamos trabajando, llevamos un par de meses trabajando en la elaboración de esta guía con expertos a nivel estatal, ¿no? Y por tanto pensamos que será un documento de referencia como muy interesante. Y, y además, durante los próximos meses vamos a ir desarrollando sesiones como la de hoy, ¿no? Ah, que les llamamos los jueves de la inteligencia artificial y en los que vamos a intentar traer soluciones, ¿no? Traer casos de uso, traer agentes, ¿no? De IA eh, que hacen funciones que pueden ser de interés para el sector de la moda, ¿no? Textil y de la moda. Por tanto, en este sentido, os animamos a estar atentos un poco a todo lo que vamos a ir publicando y a todas estas sesiones porque pensamos que pueden ser de interés para todos vosotros. Al margen de eso, después sí que vamos a impulsar también casos de uso y pilotos, es decir, proyectos piloto donde las empresas podáis participar y testar una tecnología, ¿no? Y lo vamos a hacer pues de la mano de empresas como Trilogy, ¿no? De la mano de empresas que ya están desarrollando estos agentes, que están trabajando con ellos en el sector y que pueden ayudarnos a acelerar el proceso de aprendizaje y a experimentar, ¿no? Con un riesgo controlado, ¿no? O experimentar con la máxima eficacia posible. Y nada más, simplemente queríamos haceros este marco de contexto, ¿no? Un poco de cómo Moda que estamos trabajando en estas áreas, que va a ser un área principal de desarrollo en el 2026, que vamos a tener contenidos como muy interesantes. Y sin más, presentaros, o dar un poco la introducción, presentaros a los Tonys que tengo aquí conmigo. Eh, por un lado, a Tony, dejarme presentar primero a Tony Valldaura, ¿no? Que es director de expansión internacional de la marca Punto Blanco. Yo creo que todos conocéis Punto Blanco porque, bueno, pues o como usuarios o como personas que estáis vinculadas al sector alguna vez habéis tenido relación con la marca. Tony es su responsable de expansión, lo es para canales digitales y canales físicos, con lo cual tiene un montón de años de experiencia en el sector, con lo cual, pues bueno, mil gracias, Tony, por dedicarnos un rato y explicarnos vuestra experiencia y tu experiencia singular, ¿no? Y por Muchas otro lado, gracias. gracias. Y por otro lado tenemos al segundo Tony, el Tony Sallent de la empresa Trilogy, que es la persona que hoy, pues bueno, nos acompaña y nos explicará, pues, en qué consiste, ¿no? Y cómo funciona un poquito esta tecnología que han desarrollado, este agente de IA que ayuda a crear nuevos leads comerciales, ¿no? A partir de, bueno, de una forma asistida, ¿no? A través de toda una nueva tecnología, una nueva mecánica de trabajo, ¿no? Y por mi parte, nada más. Por aquí está también Cristina, Georgina del equipo de Modac. Si tenéis cualquier duda después de la sesión, pues nos podéis escribir o a info@modac.cat y cualquier información que necesitéis, pues os la facilitamos, contactos, etcétera. Muy bien, pues yo sin más
sí que pasaría la palabra a Tony Sayed, de Trilogy, de la empresa Trilogy, para que, bueno, pues empiece un poco con el contenido de la sesión. Mil gracias. Muchas gracias, David, por la presentación. Gracias a todos por estar aquí. Entiendo que son fechas un poco complicadas. Ya estamos al límite un poco de poder hacer un webinar antes de irnos de vacaciones. Entonces, intentaré ser rápido en la primera explicación donde os voy a contar lo que estamos implementando, este nuevo modelo de agentes IA. Y después ya entraremos a hablar con Tony Valldaura de Punto Blanco, que creo que es lo que aporta valor, ¿no? Realmente saber cómo ha sido la experiencia real con una empresa. Con ellos estamos trabajando desde septiembre en la implementación de los agentes IA. Entonces, aquí también podréis ver con la rapidez, ¿no? De que se empiezan a ver resultados una vez se implementa toda esta estrategia. Entonces, sin más dilación, comparto un segundo la presentación. Vale. Entiendo que ya se puede ver. Vale, perfecto. Disculpad. Vale, perfecto. Pues cuando hablamos de... si os muteáis, por favor, porque estoy oyendo a alguien que... Ahora sí. Vale. Pues lo que os voy a contar, cuando hablamos de agentes IA y de inteligencia artificial, al final podemos aplicarla en muchos ámbitos, ¿no? Los agentes IA se han creado para facilitar operaciones en distintos ámbitos, tanto a nivel comercial, de marketing, etcétera, ¿no? O en el propio entorno e-commerce también existen agentes IA. Pero aquí focalizaremos en concreto en un modelo de agentes IA que lo que ayuda o eficienta es todo el embudo comercial, desde la prospección, es decir, encontrar cuáles son las empresas, ¿no? A las que nos queremos dirigir, hasta este primer contacto y una primera reunión con aquel potencial cliente, ¿no? O sea, la idea es un poco automatizar todo este proceso para que tú, de forma automatizada, te vayan llegando reuniones con potenciales clientes. Antes de entrar a explicar cómo funciona el modelo, os voy a contar un poco cuáles los datos, digamos, de tanto del sector moda como el potencial que tiene la IA para aumentar el valor de flujos comerciales y todo este proceso, cómo puede acelerar, ¿no? El proceso de ventas y expandir la externalización, la internacionalización de empresas de moda a nivel de distribución internacional, ¿no? Según datos de la Organización Mundial del Comercio, incluso se puede llegar a mejorar un 40% el valor de flujos. Estamos hablando hasta 2040. Esto es el potencial que hay. Todos estáis escuchando hablar de temas de IA. Ahora es como el mainstream y lo que está en boca de todos. Pero en concreto en el sector moda, ah, hay un nivel de intensidad bajo de implementación de IA, ¿no? O sea, al final son canales que han funcionado tradicionalmente con distribuidores, agentes comerciales y sí que empieza a haber un cambio de mentalidad. Aquí os llamamos un caso como es el de Punto Blanco, ¿no? Que justo no es una empresa que lleve pocos años en el sector, pero con esta mentalidad de innovación y esta capacidad de abrazar las nuevas tecnologías de la IA, pues ha conseguido grandes resultados y ahora lo veremos, ¿no? Pero hay industrias como la construcción, la alimentaria, la moda, que aún el nivel es bajo y esto yo que muchas veces hablo con empresas que les ofrecemos los servicios, lo detecto, ¿no? Que han empezado a utilizar alguna herramienta de forma aislada, pero no tienen procesos implementados complejos de IA que los ayuden a mejorar esta operativa o a escalar negocios sin la necesidad de contratar a grandes equipos comerciales. Entonces, llegamos al kit de la cuestión. ¿Cómo funciona el modelo que nosotros queremos implementar? Lo que hemos implementado con Punto Blanco y que ya llevamos implementando con otras empresas a nivel sector moda y otras industrias es un embudo automatizado completamente. ¿Cómo funciona este embudo?
en la primera parte, tú lo que le indicas en la herramienta es a qué tipo de empresas quieres dirigirte, ¿no? A qué tipo de empresas, qué productos están vendiendo, en qué área geográfica, qué tamaño de empresa, un poco la segmentación, que si algunos estáis habituados a Sales Navigator, otras herramientas, al final puedes hacer la segmentación al detalle, ¿no? De la empresa que quieres. Aquí la ventaja es que nosotros pasamos un briefing inicial, digamos que tú haces un poco la carta a los reyes, ¿no? De decir, mira, yo quiero esto, esto, esto y esto, y la empresa empieza a scrapear. El concepto es scrapping, es decir, ¿de dónde saca los datos? Los saca de directorios de empresas, de webs, de LinkedIn, y todo esto lo que hace es scrapear y sacar los datos. Entonces, como si fuera una especie de CRM, te va creando fichas para cada una de las empresas. Cuando ya tienes estas fichas y tienes rellenada toda la información, es decir, tú tendrás una descripción de la empresa, de qué es lo que comercializa, tipo de servicios, de productos que vende, tamaño de la empresa, URLs de LinkedIn, de web, etcétera. Tienes una ficha, entonces lo que vamos a buscar es cuáles son los tomadores de decisión dentro de la empresa, ¿no? No es lo mismo hablar con un empleado de la tienda que hablar con el CEO, hablar con el director comercial, el director de compras, etcétera, ¿no? Entonces, aquí definimos cuál es el decisor. Esto seguramente lo tendréis muy claro, ¿no? Cuál es la persona interlocutora que va a ser válida para tomar esta decisión de compra. Y cuando tenemos este decisor, la herramienta lo que hace de cada ficha de producto, te encuentra todos los decisores. Si es uno, si es dos, son tres dentro de la empresa, empieza a encontrar todos los correos de estas personas en concreto, ¿no? Entonces aquí, a lo mejor muchos habéis experimentado con herramientas aisladas que os sacan esta información, pero aquí la gracia es que lo que debemos asegurarnos es que si hacemos una campaña de email a estos decisores, llegue a la bandeja de entrada y no se vaya a spam, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, no son bases de datos, por lo tanto, no habrá 0% estará desactualizado, está 100% verificado y 100% son los correos que en aquel momento pues, son válidos. Verifica todos los emails, entonces cuando los verifica aparece en la herramienta un check en verde, digamos, para decir, mira, aquí este mail está 100% verificado. Entonces pasa a la siguiente fase. Ahora ya tenemos de forma totalmente automatizada, que esto, el trabajo que costaría meses, varias personas encontrar todas estas empresas, todos estos datos, o incluso invertir en comprar bases de datos, etcétera, esto es cuestión de prácticamente minutos, ¿no? Y te encuentra toda esta información. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Ahora ya tenemos las empresas a las cuales queremos dirigirnos, los decisores y tenemos sus correos verificados para asegurarnos que no van a la bandeja de spam. Dicho esto, ahora lo que tenemos que hacer es afinar muy bien con el mensaje, ¿no? Porque aquí viene la magia un poco de la IA, que va a prospectar con un mensaje totalmente hiperpersonalizado, ¿no? Personalizado. No son los típicos mensajes de hola, Corchete, nombre, eres de la empresa Corchete. No, no. Es un mensaje con IA generativa que cruza tres datos. Uno, cruzará la información de la empresa. Dos, cruzará la experiencia o el rol del perfil al que nos dirigimos. Y cruzará, y aquí está la parte más importante, nuestro ICP, nuestro valor y la estrategia comercial que nosotros le indicamos a través de prompts para saber cuál es nuestro valor de marca o qué le podemos ofrecer, ¿no? Si una rotación de stock muy rápida, una amplitud bueno, al final aquí buscamos cuál es nuestro valor diferencial, si llevamos muchísimos años en el mercado, reconocimiento, etcétera, y a partir de ahí le crea el mensaje ideal, que bueno, ahora después hablaremos con Tony también cuál ha sido su experiencia, ¿no? Porque uno de los miedos es, ostras, dejaremos a manos de la IA que hable por mí, ¿no? Y aquí la gracia es que no solo manda los mensajes a estos potenciales clientes, sino que si este potencial cliente responde, automáticamente la IA responde. Hasta el punto de calentar este potencial cliente en un punto de que fuerzas una reunión con él porque está interesado ya en saber un poco qué le puedes aportar, ¿no? Entonces,
automáticamente lo que te va a generar son reuniones en tu agenda, digamos que tú vas haciendo tu trabajo diario despreocupándote y de pronto, ¡pum!, ves agendada una reunión con un potencial cliente. Entonces, con una despreocupación total, lo único que tienes que preocuparte es nosotros, desde la agencia, porque hay una capa de servicio y esta también es un poco la gracia de todo este modelo, te vamos a indicar cuál es la conversación que has tenido con este potencial cliente, te vamos a dar todo el contexto y tú solo te tienes que preparar mínimamente hasta aparecer en la reunión. Y aquí también otra de las dudas es, claro, si tengo muchas reuniones, pero lo único que me hacen es saturar de tiempo y no son potenciales clientes, me hacen perder el tiempo, pero lo que logramos es afinar muchísimo, ¿no? En aquel potencial cliente que realmente pues, tenemos delante un potencial distribuidor que a partir de ahí pues ya estará nuestra habilidad comercial, la propuesta de valor que podamos hacer. O sea, digamos, nosotros os lo ponemos delante para que vosotros podáis venderle vuestra propuesta de valor, ¿no? Y aquí sí que hay una fase inicial de calentamiento, porque al final estas herramientas son muy sensibles a la entregabilidad y lo que no podemos hacer es empezar y día uno, venga, empezar a mandar aquí correos como un loco, ¿no? Lo que tenemos que hacer es calentar muy bien una fase de warm-up donde nos aseguramos que con casillas de correo secundario, para no comprometer también vuestro dominio, creamos varias casillas y empiezan progresivamente a mandar a correos. Se pueden llegar a generar, y aquí también se puede desbloquear y llegar a más límites, entonces, bueno, en función también hay un escalado, pero se pueden generar 5.000 contactos mensuales, o sea, para que os hagáis un poco la idea, ¿no? Y después aquí os va a contar Tony cuál ha sido su experiencia y su caso de éxito y que veremos que ya se han cerrado varias operaciones. Para que veáis que también es algo que es muy sencillo. Este es el dashboard. Aquí tenemos una experiencia mía real, porque nosotros también lo estamos utilizando en la agencia para conseguir nuevos clientes, ¿no? Y donde yo estoy hablando con una tal Sara, ¿no? Que le estoy haciendo un seguimiento y le hablo también si ha considerado cómo la visibilidad de ella podría transformar la conexión, bla, bla, bla. Y me contesta que disculpa que no te haya contestado, cómo lo tienes para reunirnos este jueves a la 1, ¿no? Entonces, pasa aquí que si el cliente no agenda automáticamente a través de un link, lo que hacemos nosotros es entrar de forma manual. Entonces, dicho esto, ah, llega lo interesante, es saber cómo una vez implementado, ha experimentado Punto Blanco toda esta implementación de los agentes IA. Punto Blanco, como muchas empresas del sector, se encontraba con una problemática muy concreta a nivel de buscar distribución internacional, ¿no? Entonces aquí, Tony, gracias por asistir al webinar. ¿Cuál era vuestra problemática, digamos, antes de encontraros con esta solución que proponíamos nosotros, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, deciros que, por supuesto, si alguien después de esta sesión necesita cualquier tipo de aclaración, no hay ningún problema. Podéis escribir a mi correo, que es tebaldaura@puntoblanco.com, y gustosamente os puedo explicar, tanto por correo como telefónicamente, cualquier duda que tengáis de lo que os pueda explicar ahora. Nosotros, realmente, la problemática que tenemos y que creo que muchas empresas, al menos de nuestro sector, tiene, es encontrar agentes, encontrar distribuidores y, por supuesto, encontrar clientes. Os tengo que decir que todo esto nació pues, de una conversación con Tony, tomando un café aquí delante de la empresa, transmitiendo mi preocupación, ¿no? Porque realmente la perspectiva es crecer a nivel de exportación, pero cuesta mucho, cuesta, y todos sabéis que cuesta mucho exportar. Entonces, fue cuando ellos me explicaron el proyecto, esta novedad de la agente IA, y realmente pues pensé, oye, pues ¿por qué no? Vamos a ver que me lo expliquen mejor cómo funciona. Lo que os ha explicado Tony es realmente así, es decir, una primera fase donde durante esta conversación vino en agosto, durante todo agosto y septiembre estuvimos definiendo realmente nuestra ficha, es decir, quiénes somos, qué hacemos, tipo de producto. Definimos también qué queríamos buscar, es decir, buscar agentes, buscar distribuidores, sobre todo buscar clientes, tipología de cliente. Definimos muy claro el briefing, lo hicimos 2 o 3 veces, porque una cosa que tiene muy buena esta herramienta
Yo, por ejemplo, mañana tengo otra reunión con el responsable de la cuenta, con Ismael. Cada semana o cada 2 semanas nos reunimos para hacer un seguimiento e ir cambiando parámetros para profundizar y atacar más y tener mejores resultados. Una vez definida la estrategia, nosotros decidimos, por ejemplo, atacar 3 países, solo más España. España con una serie de productos muy concretos, porque con otros ya estamos muy bien posicionados, y a nivel de países, como pues bueno, éramos principiantes, quisimos cerrar muy claro, tener 3 países muy concretos y atacar estos países para ver el movimiento y respuesta que teníamos. Os tengo que decir que es una ficha que tengo para mañana. Hemos generado 3.700 leads, tenemos 1.200 en curso y 500 más. Es decir, hay muchísimo movimiento. ¿Qué es lo que más me ha sorprendido de todo el sistema? Que realmente cuando el agente IA se comunica con el comprador, realmente va al comprador y conversa con él, tras yo mantener reuniones con estos compradores que han aceptado la reunión, en todo momento han hablado conmigo. Es decir, nadie en ningún momento ha pensado que era una IA. ¿Por qué? Porque Este la es uno de firma. los Esto es miedos, ¿no? una. Al final, Sí, es un todo el tema mundo muy dice, curioso. ostras, No ha habido. dejarás en manos de la IA, Sí. ¿no? No ha habido ninguna persona, tanto a nivel nacional por una serie de canales que estamos atacando, como a nivel internacional. Hemos tenido contactos en Dubái, hemos tenido contactos en Francia y operaciones de venta ya realizadas, y en Italia, y en Noruega, y en otros países que todos nosotros definir 3 países, pues bueno, al final hay compradores que están ubicados en un sitio, pero su empresa está en otra. Bueno, total que nadie de los que yo he podido hablar, nadie me ha dicho que no era yo la persona con la que se comunicaba. La firma va con mi firma, es decir, el agente IA está hablando con esta persona vía email, pero con mi firma. ¿Vale? Es realmente muy, muy curioso. Y de verdad que a mí me ha sorprendido sobre todo la finura, cómo habla a diferentes tipologías de cliente. Es decir, es lo que decía Tony, no es un mail típico que todos recibimos muchísimos, que cuando lo ves, eliminar, porque ya lo ves. No, entra de una manera sin brusquedades, es decir, no entra diciendo, hola, soy Punto Blanco. No, 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 no. Entra explicando, pues, he visto que tenéis unos productos de un nivel alto con un diseño espectacular y creo que en vuestras colecciones que trabajáis en vuestros department stores haría falta una línea de calcetines de un cierto nivel y nosotros con la experiencia que tenemos en el mercado, ahí ya entra el tema de la ficha, pues al final envuelve el mail de una manera que crea una adicción, ¿no? A partir de ahí se crea la conversación y después de 2, 3 mails, no más o menos son 2, 3 conversaciones que tiene la IA, a través de una aplicación, pues la persona interesada accede, ve mi agenda, elige día y hora para la reunión, mi disponibilidad, y en ese momento en cuando yo personalmente recibo la información. Una vez tengo esta reunión montada, lo que decía Tony, automáticamente, en este caso Ismael, que es la persona que tengo asignada, me envía toda la información de todos los mails que ha habido entre clientes. También puede pasar que en algún caso, y me ha pasado, es decir, en el último mail de respuesta, la persona concretamente no clica para la reunión, pero que sí pone pero contáctame a este número de móvil. Automáticamente, desde Trilogy me envían la conversación en la ficha, me avisan, me dice, Tony, hemos cortado la conversación de la IA. Esto es importante. Hemos cortado la conversación porque el cliente se quiere poner en contacto contigo vía telefónica. Y automáticamente lo único que hago es coger el teléfono y llamar. Y ha Sí, habido casos de este sí, estilo. esto Tony es clave porque si no se para el flujo, podría pasar que tú estuvieras llamando y la Correcto, IA siguiera generando la conversación, ¿no? Entonces aquí correcto. tenemos que tener una coordinación de todos estos flujos. Yo creo que una de las partes importantes es definir muy claro la estrategia, dónde quieres, es decir, no tirar tiros por tirar, porque es que si no nos llenaríamos de leads que no son realmente efectivos. Es decir, tener muy clara la estrategia, que yo creo que todo el mundo en todas las empresas tenemos claro dónde queremos ir y qué queremos hacer.
definirlo y a partir de ahí empezar a caminar y poco a poco ir redefiniendo, es decir, ir tocando pequeños matices para intentar pues ser más efectivos, ni más ni menos. Es lo que nosotros, al final y al cabo, nosotros hemos sido, como lo hablábamos en estas reuniones, un poco de conejillos de indias, porque es un tema muy nuevo. Realmente, esto en agosto empezó a oírse el tema de la gente IA. Pero a mí me ha sorprendido la rapidez con la que empiezas a tener contactos. Y cada vez es más rápido, porque lógicamente la Sí. inteligencia artificial aprende muy rápido y nosotros también aprendemos muy rápido y estamos afinando y la verdad es que estamos muy, muy contentos bueno, en haber apostado por este nuevo proyecto, ¿no? Y aquí, Tony, por entrar en un área donde al final aquí ha habido también un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, me imagino que a principios de año, cuando hablabas con dirección o cuando definías un poco la estrategia comercial, no tenía nada que ver con o sin esta aplicación de los agentes IA. O sea, si no estuvieran ahora mismo los agentes IA, ¿os hubierais planteado llegar a dos, tres, cuatro países distintos y tener No, esta estrategia actual? ¿O cuándo habría costado esto? Porque al final tendrías que haber generado una estructura de agentes comerciales, ¿no? Y antes era impensable, ¿no? Hacer esta estrategia. sí, yo cuando montamos, es decir, nosotros estratégicamente, pues como todas las empresas, queremos crecer a nivel internacional, pero el coste es muy importante. Primero porque cuesta muchísimo encontrar agentes serios, cuesta muchísimo encontrar distribuidores, estos ya no existen, hay poquísimos, al menos en nuestro sector. Y después que el esfuerzo a nivel para contactar a clientes, pues yo qué sé, igual puedes tener 4 personas rascando todo el día y tenemos gente, y investigamos, y yo personalmente, LinkedIn, Google, y buscas, pero tú puedes tener muchos contactos y encontrarlos, pero después está el tema de que cuando haces un mail, que te respondan. Es que todos, seguramente a todos os ha pasado, ¿no? Que o logras visitarlos personalmente, que ya es difícil que te reciban, y una llamada telefónica, que es difícil que te lo cojan, un mail muchísimas veces ni te lo responden, ¿no? Realmente para nosotros ha cambiado el punto de visión respecto a la expansión, totalmente. Es decir, nuestro objetivo para el próximo año, el 2026, es un objetivo realmente potente. Queremos crecer y creemos que esta herramienta nos tiene que ayudar. Y yo personalmente, como responsable de expansión, eh, creo en ello. Es decir, si no, me tendría que buscar la vida de otra manera y otra manera es mucho más costosa. Después encuentro a las personas, que sabéis que es lo más difícil del mundo, encontrar las personas. Y bueno, pues aquí tengo una herramienta que me ayuda, porque me ayuda, tan solo eso, porque al final realmente la venta la tenemos que hacer nosotros al final. Pero bueno, si tenemos el contacto y la persona interesada, cuesta muy poco cogerse un avión e ir a cerrar una venta cuando ya has podido hablar con la persona interesada, ¿no? Y si hablamos ya de resultados tangibles, en los meses que lleváis, ¿habéis cerrado ya Sí, sí, sí. operaciones? Nosotros ¿Estáis en varias? hemos cerrado operaciones, hemos cerrado ventas, las hemos facturado, las hemos cobrado. Eso es lo más Eso es importante. importante. Y curiosamente tenemos abiertas, os tengo que decir que entre unas 20 y 25 operaciones que van a salir y muchísimas más abiertas en cuanto a reuniones, mucha gente con los que he contactado durante estos últimos días que nos vamos a ver en ferias, es decir, ya, pero para la cosa va en serio, ya tienen catálogos, ya tienen precios, es decir, que realmente el flujo cada vez ha ido más rápido. Lógicamente empezamos lentos, no a nivel de contactos, pero sí a nivel de resultados, lógico. A partir de ahí, de golpe porrazo, empezaron a entrar reuniones, es decir, fue como un clic. Y ahora es una línea continua, es decir, es continuo, vamos teniendo reuniones durante toda la semana, contactos, realmente se puede decir que ya hemos empezado a facturar, ¿no? Porque al final dices, bueno, yo estoy invirtiendo, pero si no tengo clientes y no facturo, y en exportación cuesta muchísimo facturar, es ser efectivo, y nosotros ya hemos empezado a trabajar con clientes con asiduidad, clientes que nos contactaron justo al principio y que
nos extrañó a todos, tanto por parte de Trilogy como nosotros, porque Sí, fue sí. muy rápido, no es Sí, normal que fue, fuera fue tan rápido. inmediato. Sí, sí. Bueno, yo creo que en estos 2, 3 casos concretos que fueron los primeros rápidos, acertamos muchísimo en el cliente y la necesidad en ese momento. Esta es la clave, ¿no? De que el cliente Sí, sí. tenga la necesidad. Sí, Pero sí. realmente, a mí, yo os tengo que decir que lo que más me sorprende es cómo se dirige la gente IA de diferente forma a todos los clientes. Es decir, se adapta a cada tipología de cliente, Sí, sí. tienda media, media alta, de ropa exterior o de lencería. Les habla diferente y de un país a otro les habla totalmente diferente. Es decir, el objetivo es el mismo, pero se dirige de una forma diferente a cada cliente. Esto Ujú. es lo que más me ha sorprendido a mí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, y aquí realmente es un claro caso de éxito, ¿no? Que evidentemente nos gusta enseñar, pero también hay una variable, es decir, aquí está nuestro valor, pero también está la implicación del cliente, ¿no? Que muchas veces si entra un cliente, pero ya viene con una mentalidad más cerrada o se cree que al final esto todo es automático y todo va solo, aquí ha funcionado también por un motivo. Nosotros somos proactivos a la hora de lo que decía, ¿no? Ha habido semanas que a lo mejor no están entrando reuniones, entonces aquí es cuestionarse el por Mm. qué. A lo Sí. mejor no estamos afinando bien el segmento, a lo mejor hay que afinar mejor el mensaje, entonces das con la clave, nosotros hacemos A/B testing, testeamos, ¿no? Mensajes y de pronto lo que pasa lo que dices tú, Tony, que vuelve con una avalancha otra vez de reuniones y un piloto automático donde volvemos a generar reuniones. Claro, aquí si no tenemos, digamos, esta interlocución constante y esta implicación por parte del cliente, también podría pasar que hay un blanco, digamos, de semanas que no se generan, se empieza a perder la confianza, no hay esta implicación y podría decir, pues mira, ya lo hemos probado y no ha funcionado, ¿no? Y esto, Ujú. y ahora nos estaríamos lamentando si hubiéramos sabido lo que puede llegar a generar, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante. Y también Mm. decir, Tony, que estamos en una fase inicial del proyecto, que Correcto. esto, estamos hablando de un canal en concreto, del email en frío, el cold emailing, pero todo esto, la idea es crear una operativa y una estructura que al final, no sé si habéis oído hablar del GTM Engineering, que al final es algo que es muy americano, ¿no? Pero que empezará a sonar aquí en Europa y aquí en España estamos siendo también pioneros como agencia a la hora de implementar este tipo de operativas y procesos, pero no es más que buscar la orquestación de todo este tipo de herramientas con una operativa, una estrategia detrás para acabar convirtiendo pues todas estas herramientas de IA, canales, incorporar LinkedIn, incorporar el CRM, incorporar equipos de SDRs para lograr crear pues una estructura que nos permita escalar aún más y eficientar todos estos procesos para, sin necesidad de sobredimensionar o escalar equipos, ¿no? Pues lograr grandes resultados, ¿no? Y en esto estamos y para que seáis conscientes, al final, los resultados que está hablando Tony, que me parecen espectaculares, porque yo también vengo del marketing digital más tradicional y al final aquí el retorno es brutal y en muy pocos meses, ¿no? Porque septiembre prácticamente era definición Sí, warm-up y es, sí, sí, es desde octubre que está rodando esto. O sea, rodando. llevamos dos meses y medio, literal. Sí, sí. Y hay un coste de oportunidad también, ¿eh? Porque dice Tony, esto no es normal. No es normal ahora porque al final es un canal que aún no está saturado, lo vemos porque muchas empresas aún no han entrado. ¿Qué pasará? Van a entrar, van a empezar a entrar las empresas, se van a empezar a saturar canales y la eficiencia va a bajar. Por lo tanto, también diría Mm. que el momento es ahora, ¿no? De entrar en todo esto, porque si nos lo pensamos mucho, pues a lo mejor ya, bueno, nos avanza competencia y también, como siempre, pues los primeros que entran son los que llevan esta ventaja competitiva, ¿no? ¿No lo ves así, Tony, un poco? O sea, al final también Sí, estamos sí, sí. viviendo este coste de oportunidad que hay ahora, ¿no? Nosotros como empresa, decía, somos una empresa pues, del 1948, súper tradicional, pero con una mentalidad muy abierta. Es decir, que al final lo importante es estar al día a nivel tecnológico y saber qué es lo que realmente nos puede aportar valor y qué nos puede ayudar en nuestro día a día, ¿no? Y por eso no dudamos ni en un momento en decir, pues vamos a probarlo, ¿por qué no? O sea, al final, si te equivocas, pero hay que probar. Y, lógicamente hoy en día la IA pues,
como decías, todo el mundo habla de la IA, de la IA, de la IA, pero bueno, a nosotros en este aspecto, la gente IA, pues hemos creído en ello y estamos muy contentos y vamos a seguir creyendo y lógicamente seguimos trabajando cada reunión en perfeccionar los leads, en saber dónde tenemos que atacar, en qué estamos definiendo mal para redefinirlo. Y es lo que creo que es la clave del éxito. Es decir, no es solo, bueno, que trabaje y ya veremos, ¿no? Hay que estar encima, hay que seguirlo, ver si realmente te llegan leads, pues fantástico. Cuando no llegan leads, pues te preocupas, lógico, levantas el teléfono y, oye, ¿qué nos está pasando? Y tengo que deciros que ellos están más encima que yo, casi, casi. Es decir, nuestro responsable, muchas veces yo le estoy diciendo, dice, te acabo de enviar esto para que me modifiques, no sé qué, y miramos esto. Mañana mismo tenemos Sí, sí. otra reunión de seguimiento, que es lo importante, ¿no? Es decir, es una fase de aprendizaje, iniciación, que ya tiene resultados, pero que lógicamente todos queremos más, ¿no? Entonces, Sí, pues sí. intentas estar muy encima para ir perfeccionando el día a día. ¿Vale? Muy bien, y ya para acabar, que bueno, nos estamos yendo un poco del tiempo, ¿cómo ves el futuro y hasta qué punto este nuevo paradigma modifica vuestros objetivos comerciales en 2026? Yo tengo muy claro que para mí el agente IA va a ser el agente, es decir, mi agente internacional. Lo tengo clarísimo. Es decir, uno de los últimos cambios de parámetro que hicimos es focalizarme en cliente final, es decir, ir a buscar a la tienda, al multimarca, al department store, a private label, es decir, ir a focalizar donde realmente queríamos vender y un poquito olvidarme ya de los agentes y los distribuidores. ¿Por qué? Porque me han contactado agentes, me han contactado distribuidores, pero al final te das cuenta de que lo que os decía, ¿no? Cuesta mucho encontrar la agencia o la distribución adecuada en cada caso. Pero al final, si vas al cliente final y le logras crear esta necesidad, ahí lo tienes seguro porque lo controlas tú directamente. Después ya pueden salir agentes porque a través de este cliente te puede recomendar. Pero bueno, es el primer paso y ya tienes. Yo realmente la expectativa para el próximo año es ambiciosa, es muy ambiciosa. Y es ambiciosa porque tenemos este proyecto entre manos, porque es que si no, pues bueno, sería más de lo mismo, ¿no? Ir a picar piedra, ir a las ferias. Sabemos que cuando vas a una feria y no tienes agentes, pues estás en medio de la nada. Entonces, esto nos está ayudando, repito, ahora le estamos dando un vuelco a que la conversación también vaya dirigida a que podemos hablar ahora y también nos podemos ver en las ferias. Es decir, lo Ya. estoy modulando. Ayer hablaba con Tony de este tema, ¿no? Es decir, quiero cambiarle mañana en la reunión que tendremos, cambiar un poco el mensaje y añadir la posibilidad Claro. de somos esto, y a más, si quieres, Sí, nos sí. podemos ver en la feria tal, porque ya tenemos los stands cogidos y sabemos, es decir, aprovecharlo también Sí, sí. para tirar hacia ahí, ¿no? Sí, Es sí. decir, Pueden es la maximizar también el retorno, ¿no? de las correcto, ferias. Al ni final más ni es una menos, inversión alta en ferias ni y si más ni tienes menos. una herramienta que te puede ayudar a generar reuniones dentro de la feria, al final también Correcto, es un ni plus. más ni menos. Ujú, Muy bien, pues muchas gracias, Tony, porque realmente hablas muy bien de tu experiencia. Es una ujú. experiencia real, ¿no? Pero se agradece también Sí, sí, es real, es real. que lo cuentes. Muy bien, y nada, deciros que ahora entramos en un turno de preguntas. Nos podéis preguntar lo que vosotros queráis o dudas que os hayan quedado. Aquí os dejo nuestra web en trilogy.com. Allí, si veis en la navegación de categorías arriba hay en destacado el tema de los agentes IA. Allí también está explicado un poco todo lo que acabamos de decir y al final hay un formulario por si hay alguien que se quiere poner en contacto con nosotros y se lo expliquemos, analicemos su caso, si realmente es algo que les puede generar potencial y les podemos hacer una propuesta. Aquí quiero reiterar que al final no es una estrategia comercial de decir, venga, entremos ya, pero que ahora hay una oportunidad real. Yo creo que Q1, primer trimestre del año que viene, los que entren van a ganar una ventaja competitiva. Después es como todo, ¿no? Al final, cuando vas viendo casos de éxito, competencia, etcétera, pues todo el mundo se sube al tren, ¿no? Pero los primeros creo que serán los que lleven esta ventaja. Y nada, gracias también a David y al clúster de moda por la invitación, porque ha sido un lujo poder explicar nuestra experiencia.
Perfecto, tío. Tony, bueno, tanto a Tony Valdaura como a Tony Sallent, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante, muy claras la exposición del método por parte de Tony muy de mucho valor, digamos, el que nos comparta la experiencia Tony Valdaura. Ujú. Eh, yo, em, yo me quedo con, yo por abrimos un turno de preguntas. Si queréis levantar la mano, pues a partir de aquí os damos paso. Si queréis utilizar el chat también, perfecto, ningún problema. Yo sí que parto, bueno, que quisiera preguntar un par de cosas. Una de la explicación, yo me quedo con la idea un poco que es algo que encontráis en nuestra web, que la inteligencia artificial tiene que ser conducida por la inteligencia humana, ¿no? Y que todo el elemento este de parametrización de la herramienta es clave, ¿no? A la hora de que conocer bien la empresa, conocer bien lo que necesitas, todo este proceso entiendo que es muy clave. Y en este sentido me gustaría saber un poco ese cronograma que aquí has dicho octubre, diciembre, habéis estado trabajando septiembre, diciembre, ¿no? O Mm. sea, cuánto se tarda en parametrizar, ¿no? Cuándo empieza, bueno, cuánto tiempo. Y no sé si te atreves también a nivel de costes de dar alguna orientación, ¿eh? Pero bueno, un poco saber eso, ¿eh? Tiempos y costes para implementar un proyecto de este tipo, pues bueno, tener una orientación ahí. Mm. Sí, aquí el proceso es muy sencillo, ¿eh? También te puedo contar, Tony, pero nosotros lo que hacemos en un primer momento es traspasar un briefing donde está muy detallado área por área, o sea, no es algo genérico donde te explayas, sino que buscamos datos muy concretos, ¿no? De cada área, donde yo creo que no sé, Tony, tú puedes decir que no hay dudas, ¿no? Al final no No, cabe mucho no, no, margen de maniobra porque son datos muy concretos los que mm. pedimos. Y entonces es rellenar este briefing, ¿no? Que no sé cuánto tiempo te puede tomar rellenar este briefing. Y personalmente hacer el briefing os tengo que decir que me parece que lo hice en un viaje de avión y fue hora y media explayándome, es decir, Sí, sí. sencillo, fácil, no era cuestión de explicar, eran preguntas muy concretas y muy fáciles, es decir, Ujú. muy entendedor, ¿no? No es aquello que te, ostras, que me tengo que encerrar todo un día para pensar, no, que va, Ujú. hora y media y lo dejas listo. Y Sí, fácil, fácil. entonces, una vez recibimos el briefing, con todo este briefing alimentamos nosotros la herramienta con toda esta información. Al final funciona como muchas herramientas, ¿no? A través de prompts. Y entonces ahí ya tienes las indicaciones de a qué tipo de empresa te quieres dirigir, el tipo de mensaje, cuáles son los roles o los decisores a los que nos queremos dirigir. Y durante las primeras 3 semanas lo que hacemos es también traspasar los dominios secundarios con los que vamos a trabajar, empezamos a iterar, a hacer envíos para saber pues, si hay algunos servidores que tumban el correo, etcétera, para garantizar la entregabilidad 100%. Y a las 3 semanas, que al final es más para hacer el warm-up, que como veis el tiempo que ha dedicado, que es en una hora y media ya tenemos la información que necesitamos, ¿no? Pero son 3 semanas y a partir de las 3 semanas empieza la estrategia, ¿no? Que ya hemos creado durante estas 3 semanas y se empiezan a hacer los envíos. En el caso de Punto Blanco, el primer día prácticamente del envío ya tuvo Eh, un un potencial cliente contacto. un contacto que creo que es el que finalmente habéis Es el que cerrado la cerramos operación. más rápido de Claro, todos y esto. curiosamente lo que comentaba Tony, el tema de los correos, lo estaba verificando ahora, es decir, nosotros tenemos en estos momentos 18 dominios de correo creados con nuestro nombre, 9 son míos y 9 son de nuestra responsable de marketing. Ujú, Por no saturar el tema, decidimos hacerlo separado. Todos ujú, son dominios punto blanco con una finalización y estoy viendo ahora la entregabilidad es toda 100% activa y está funcionando toda. Esto hacemos un seguimiento, lo está haciendo Trilogy, porque si en algún momento hay algún dominio de estos que empieza a fallar, pues tenemos que cambiarlo, ¿no? Pero de momento lo tengo aquí delante del dato y el 100% de todos los correos está funcionando y todos están entregados. Que eso es importante, ¿no? Porque si no, como no estás encima y no sabes realmente qué está sí, pasando, al menos aquí tienes un dato fiable, sí, sí. ¿vale? Y hay muchas estrategias de este tipo que están fallando y seguramente lo habéis experimentado, que es si buscáis en vuestra bandeja de spam,
encontraréis muchos correos que, digamos, han fracasado en el intento de colarse en la bandeja de entrada, ¿no? Y aquí lo que buscamos es el 100% de entregabilidad. En vuestro caso, no estoy encima del proyecto, pero no sé si ya habéis dejado de trabajar con algún secundario para crear uno nuevo, pero cuando uno se compromete, digamos, baja del Hicimos, sí, 97 o 98%, dejamos de sí. trabajar con él, ¿no? Hicimos, hubo un par de comprometidos y hicimos un cambio Sí, al sí. momento. Con Esto es nuestro equipo rápido. de informáticos se puso en contacto y nada, en 10 minutos habíamos hecho ya el cambio. Fue todo Ujú. súper rápido. Sí, sí, sí. Para evitar esto, ¿no? Es decir, Sí, tener la entregabilidad al 100%. A la que baja un poco automáticamente, ya han sí, sido sí. en 2 casos solo. Sí, sí. Sí, al final son modelos muy sensibles a todo este tema de la entregabilidad, ¿no? Y a nivel de precios, son proyectos que se suelen mover en torno de los 2.000 euros mensuales, el proyecto total, ¿no? De marketing. Al final dependerá un poco también de la estrategia, de los países que quieras ir y a partir de ahí se puede ir escalando, ¿no? Pero imagínate lo que necesitarías o el equipo comercial o cuántos agentes necesitarías para aplicar este modelo, ¿no? Al final, con Punto Blanco Mm. hemos sido uno de los primeros que hemos aplicado el modelo. Antes lo aplicamos con nosotros mismos, que ya nos funcionó muchísimo, ¿no? Al final también somos agencia y nos dirigimos a e-commerce y a empresas B2B, ¿no? Que están en procesos de digitalización y ahora mismo nos está funcionando mucho también utilizar este modelo para vender el propio modelo, ¿no? Porque al final es muy atractivo que si alguien recibe el correo, no percibe que es IA y tú después le indicas, has estado hablando con una gente IA, si quieres puede aplicar esto con tu negocio, es la mejor forma nosotros de vendernos, ¿no? Perfecto, pues oye, yo creo que muy claro. No sé si hay alguna pregunta, no veo. Sí, hay una mano alzada. Mar. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la explicación y por compartir el ejemplo. La verdad es que, wow, súper interesante. Yo tengo una pregunta sobre todo para Tony Baidaura, ¿no? De Punto Blanco, y es que yo soy reclutadora, suelo colaborar con marcas de moda o empresas del sector y además también, bueno, coincide que sobre todo con reclutando o seleccionando perfiles comerciales. Claro, yo escuchándoos lo que veo es que esto cambia totalmente la manera en la que se lleva a cabo el business development o captación de negocio o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese impacto tan directo, mi pregunta es, ¿qué tipo de talento comercial crees o creéis que hará falta a partir de ahora? Porque, bueno, en general con el tema de la guía, creo que ya se está viendo que se reducen, ¿no? El tipo de posiciones que se abren para perfiles junior porque Mm. la guía se convierte, en este caso, en ese comercial junior, ¿no? De pico y pala. Entonces, que ya te digo, o sea, la pregunta sería, de cara a los próximos años, ¿no? ¿Qué tipo de talento comercial crees que necesitaréis o que será más demandado? Mm. Bueno, Mar, lo que tengo claro es la IA es el primer paso. Es decir, la IA lo que te hace es la búsqueda, ¿vale? Lo que nos podría hacer un becario, una persona en prácticas y que te busca. Pero a partir de ahí, cuando tú tienes el contacto, necesitas el profesional, por supuesto, ¿no? En este caso, ¿cuál es mi forma de actuar de cara a estos contactos? Es decir, una vez contactado este cliente, está interesado y yo personalmente tener una videoconferencia, uno, o voy yo a visitarlo, o dos, tengo un agente en la zona que va a visitarlo, por supuesto. Pero la problemática que estamos teniendo, que en España, de momento, o al menos nosotros no tenemos ese problema, pero que va a llegar, por supuesto, o lo que ya está pasando en Europa, es que cada vez hay menos agentes comerciales. Está transformando el mundo de la venta y ya son en nuestro sector y empieza, si no hay un showroom, estás muerto. En España esto empieza a aparecer y en nuestro sector aún no es muy masivo, pero poco a poco. El cliente multimarca, vas a Bélgica y ya está acostumbrado a ir a un showroom, pero el cliente español, el 95% te dice que, bueno, nosotros aún vamos a las tiendas a visitarlos. Es decir, está cambiando el modelo de negocio. Al final sí que necesitarás el profesional, porque lógicamente una vez tienes el contacto necesitas un profesional. Eh, el profesional seguirá siendo el mismo, es decir, una persona capacitada para gestionar todos estos leads que ya van hacia adelante, ¿no? La problemática que vamos a tener es encontrar
este perfil de profesional. Porque la primera fase nos la puede hacer el agente IA, no hay ningún problema. La fase de rascar, súper profesional, en vez de ir un agente comercial a abrir las puertas, pues habrá un agente IA que ya te ha abierto esta puerta. A partir de ahí, si eres capaz de vender a través de un B2B, cosa que nosotros ya estamos haciendo, es decir, ¿cuál es nuestra estrategia? Eso que es muy clara. Yo quiero al cliente final, una vez yo ya cierro el tema con él, tengo un B2B. Le puedo enviar muestras, le puedo visitar, por supuesto, pero tengo una herramienta para poder trabajar el día a día, que realmente sé que no toca, pero a nivel internacional nos funciona mejor el B2B que a nivel nacional. ¿Pero por qué? Porque a nivel nacional ya tenemos nuestros vendedores que van el día a día, ¿no? A la respuesta, Mar, pues lógicamente que harán falta y siguen haciendo falta profesionales. El problema es encontrar estos profesionales porque, a ver, los haylos, pero ya llevan unas marcas muy concretas y no pueden coger más marcas. Y por desgracia, cuando estos buenos profesionales se jubilan, que nos ha pasado en muchos países, ya no hay más. Y hay agencias, cierto, hay agencias de distribución y agencias comerciales, pero que ya tienen otras mentalidades, funcionan con showroom, tenemos de este tipo de agencias, pero ya cambia, ¿no? Por ejemplo, en uno de los países que estamos atacando, lógicamente, cualquier lead que se me está generando en este país, ¿qué hago? Hago yo la primera entrevista con el cliente interesado y automáticamente lo paso a mi agencia, ni más ni menos, ¿no? Es decir, le estoy nutriendo de esta información. Si tuviera un agente concreto, se la pasaría directamente, porque yo considero que al final las personas tenemos que vernos cara a cara, que es lo más importante, ¿no? Ni más ni menos, y esto va a perdurar siempre, al menos desde mi punto de vista. Súper, muchas gracias. También lo que pienso es que, o sea, por un lado lo que dices, ¿no? O sea, estos agentes freelance o agencias, bueno, eso ya está evolucionando, que quizás a lo mejor gracias ahí a modelos como el de Trilogy, marcas como Punto Blanco, llegar a un punto en el que me puedo imaginar que necesitaréis o querréis tener a vuestros propios comerciales in-house, pero ese tipo de comercial también tendrá que ser un tipo de comercial, bueno, pues diferente al que a lo mejor venía existiendo, ¿no? Porque tendrá que ser amigo de la IA. Tendrá que ser un Sí, comercial que tendrá que saber gestionar a su agente de IA, ¿no? Y quizás más analítico, más, sí, pues imagino que nosotros a nivel interno como empresa, la IA está presente en todos los ámbitos. Es decir, hemos hecho formación a nivel de administración, a nivel comercial, a nivel de diseño. Es decir, os puedo decir que en toda la empresa, cualquier área está utilizando la IA a su manera. Es decir, todo muy, muy reglamentado, se ha hecho formación. Nuestros comerciales hemos tenido formación IA a nivel de gestión de leads, de contactos, de rutas y está siendo muy positivo porque al final les abres la mente a un mundo muy tecnológico, pero que nos ayuda en el día a día, ni más ni menos, ¿eh? Es lo más importante. Perfecto, pues mil gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Yo no veo manos alzadas, no veo preguntas en el chat. Ah, si no hay más preguntas, pues en fin, agradeceros a todas y a todos vuestra participación en la sesión. Muchas gracias también a los Tonis, que Gracias. nos habéis Gracias a acompañado todos. con, Gracias a bueno, pues vosotros. con vuestra generosa explicación, ¿no? Y bueno, y a partir de aquí, pues cualquier persona que tenga interés, ya tenéis un poco los datos de Trilogy y también del clúster, ¿no? Y nos planteamos eso, ¿eh? Si hay una masa crítica de empresas que tienen interés en hacer una primera fase y tal, ver a ver si, bueno, se puede trabajar un poco un proyecto compartido, una economía de escala dentro del clúster, ¿no? Nada más. Mil gracias a todas y a todos y seguimos adelante. Muchas Gracias a gracias. todos. Muchas gracias. Buenos Y, días. y buenas fiestas de Navidad. Felices